Buenas noches. Les voy a dejar unos 3 ejemplos de soluciones como para que puedan integrar y tener justamente para ver este tema que a veces parece muy complejo, pero después cuando aprendemos a manejar el pasaje de unidades de concentración de una a otra es bastante fácil. Bien, vamos a ver justamente esto que es una ayuda con la resolución de ejercicios. Primer ejemplo. Tenemos un problema que nos dice que se dispone de ácido fosfórico de 70% en peso, cuya densidad es de 1,56 gramos por mililitro. Y lo que nos pide es que se desea preparar 5 litros de este ácido de una concentración 2 molar. Y nos pide qué volumen del ácido concentrado tenemos que tomar de la botella para luego llevarlo obviamente a un volumen de 5 litros y que la solución nos quede 2 molar. Evidentemente el ácido viene en forma comercial preparado en una alta concentración, mucho más que la de 2 molar. Bien, datos del problema. Primero, ácido fosfórico. Ya tenemos que buscar en alguna tabla, podemos buscar en internet cuál es el ácido fosfórico o llamado ortofosfórico, que es el que tenemos ahí, y de ahí podemos calcular fácilmente la masa molar. 31 es la masa molar del fósforo, 16 la del oxígeno, 1 la del hidrógeno. Si sumamos nos da una masa molar de 98 gramos mol. La concentración que nos dan es solamente la concentración de pureza, el 70% masa en masa, pero nos dan la densidad como un dato adicional. Entonces, si tenemos que preparar una solución 2 molar y de esta un volumen de 5 mililitros, una de las consecuencias de este último dato que tenemos acá es poder inferir cuántos moles necesitamos y de ahí cuántos gramos son los que representan estos moles. Si la solución es 2 molar y de esta necesitamos un volumen de 5 litros, piensen que si por la molaridad es por cada mol, ¿de acuerdo? Por cada mol, ¿sí? Que tenemos es 1 litro en la molaridad si fuera 1 molar. Esto es 2 molar, o sea que por cada litro tenemos 2. Si me piden 5 litros, es muy fácil hacer la cuenta, ¿sí? Son directamente 10 moles. Porque por cada litro necesitamos 2. Si tenemos 5 litros, son 10 moles. De ahí, si los pasamos a gramos, multiplicando por la masa molar, nos da 98 gramos de ácido fosfórico puros. Pero como la pureza no es del 100%, la tenemos que descontar. Es decir, tenemos que medir si fuera un sólido, el problema finalizaría si fuera puro en este dato y si no es puro en el dato que sigue. Sabemos que cada 70 gramos de ácido fosfórico que están en el envase, ¿sí? Están por cada 100 gramos de solución. Es decir, que tenemos una cantidad de 30 gramos de excipientes que no son fosfóricos. Si necesitamos 980 gramos, tendríamos que pesar, si fuera un sólido, 1400 gramos del envase, ¿de acuerdo? Porque hay que sumarle un 30% más. Ahora, como no es un sólido, dato adicional nos da la densidad. Si la densidad es la razón que hay entre la masa y el volumen, esto también lo pueden hacer por regla de 3, obviamente, pero si no, despejando directamente de ahí el volumen de solución, ¿sí? Si la densidad es masa sobre volumen, sabemos que el volumen de solución es la masa sobre la densidad. Lo reemplazamos por los datos y nos da 897,4 mililitros de solución. Es decir, que si del envase, ¿sí? Supongamos que tenemos un envase de 1 litro, tomamos 897,4 mililitros y en un matraz aforado lo llevamos a un volumen final de 5 litros y lo mezclamos bien, lo que vamos a tener es una solución 2 molar. Fíjense lo que les puse ahí que es un dato adicional. Primero colocamos agua. Hay un dicho que yo aprendí en química que nos dicen, al ácido nunca hay que darle de beber. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que primero colocamos un poco de agua y después vertimos, sí, hay que verter, el ácido en una forma muy lenta, justamente para que no haga una reacción de tipo exotérmica y nos pueda salpicar y nos pueda lastimar. Es decir, primero se vierte un poco de agua, después se le agrega el ácido y luego se completa con agua hasta el enrase de 5 litros. Y ahí vamos a tener una solución 2 molar, ¿de acuerdo? Hay otras formas de hacerlo, uno podría calcular, se los dejo como incógnita para que lo hagan,
cuál sería la molaridad original del ácido, ¿sí? Fíjense que el cálculo es muy fácil, porque si ustedes saben que 897,4 mililitros la concentración es 2 molar, fíjense cuál sería la concentración del ácido original, es decir, en moles por litro, si ustedes tuvieran que sacar la concentración original, que va a ser mucho más. Eso se lo dejo como incógnita para que lo puedan hacer. Bien, vamos al ejercicio número 2. Acá nos piden cuál es la molaridad de una solución de sacarosa que nos dan la concentración de 4 molal. Y nos dicen que la densidad es de 1,36 gramos por mililitro. Nos preguntan además a qué temperatura va a congelar, a qué temperatura va a llegar a ebullición o va a hervir, y a la depresión osmótica a una temperatura de 57 grados centígrados. Bien, primero, como siempre, datos. Solución, sacarosa. El soluto es la sacarosa. Buscamos en internet, vamos a encontrar que es un disacárido formado por glucosa y fructosa, que tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Es un disacárido, ¿por qué? Son dos moléculas en las cuales se les retira un mol de agua, una molécula de agua, con lo cual la masa molar no es 360, sino que son 342 gramos por mol. Si la sumamos van a ver qué da eso. La temperatura la paso ya a grados Kelvin porque sé que para presión osmótica utilizo R, o sea que son 330 grados Kelvin, ¿de acuerdo? La concentración molar, 4 moles por kilo. Y me dan la densidad, me dan la constante, las busco, la constante de fusión y la de ebullición, que son las del agua, y directamente empiezo a hacer el problema. Bien, me dan la molalidad. ¿Qué es la molalidad? Es el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Es decir, que yo tengo 4 moles de sacarosa y 1000 gramos de agua, porque es el solvente, porque está disuelta en agua. Por eso me dan las constantes de fusión y de ebullición del agua. Con lo cual, yo que sé que tengo 4 moles de sacarosa. La sacarosa dijimos que por cada mol eran 342 gramos. Es decir, que si yo ahora considero los 4 moles, 4 por 3, 42, 1368 gramos, y le sumo los 1000 gramos de agua, lo que tengo es una cantidad de 2368 gramos de solución. Como me da la densidad, como en el ejemplo anterior, calculo en qué volumen están. Eso me da 1741,2 mililitros de solución. Con lo cual, si ahora los moles son los mismos, los 4 moles los divido por este volumen expresado en litros, me da que la solución es 2,3 molar. Es decir, de la molalidad pasé a la molaridad. Y recuerden que yo les dije en la teoría que si molaridad y molalidad los tengo que tener en cuenta como unidades de concentración y los quiero equiparar. Si la densidad fuera de 1, prácticamente son iguales. En cambio, si la densidad aumenta, se separan en valor absoluto, ¿de acuerdo? Lo que sigue, muy fácil. Directamente, como tengo la molalidad que ya me da en el problema, multiplico para calcular la temperatura de fusión de la solución, eso por la constante de fusión, y le resto a la temperatura de fusión normal, 0 grados centígrados, y eso me da menos 7,44 grados centígrados. Así que congela por debajo de 0, obviamente. La temperatura de ebullición hago exactamente lo mismo, pero a 100 le sumo el delta, con lo cual me da 102,048 grados centígrados. Y para la presión osmótica, como ya la calculé, la molaridad, directamente la multiplico por R y por T y me da 62,2 atmósferas. Por favor, revisen estos cálculos para después poder ejercitar este tipo de ejercicios. El último, muy fácil, me dicen que disuelvo 20 mililitros de una solución al 20% masa en volumen y le agrego una cantidad de 180 mililitros de agua. Ojo, no me dicen volumen final, me dicen que a esto le agregué 180 mililitros de agua. Y me preguntan, primero, cuál es la concentración de esta disolución, suponiendo volúmenes aditivos, y cuántos gramos de soluto hay en 5 mililitros de la solución preparada. De la solución diluida, obviamente, ¿no? Con lo cual, directamente, con la fórmula que yo les di en la teoría, primero extraen los datos, concentración inicial 20% más en volumen, volumen inicial 20 mililitros, concentración final obviamente no la sé, y el volumen final lo tengo que calcular.
Muy fácil, sumando los 20 mililitros de la solución stock o concentrada más los 180 mililitros de agua, con un volumen aditivo de 200 mililitros totales. Si hago el despeje de la concentración final, directamente ¿sí? Me da 1% masa en volumen. Y es lógico, fíjense que la diluyeron 20 veces. Si ustedes hacen el cociente de 200 dividido 20, le da 200 dividido 20 les da 20, es decir, que agregaron una parte más 19. 180 dividido 20 me da 19, es decir, que lo diluyeron 20 veces. Si era 20 veces concentrada, ahora me va a dar ¿sí? 20 veces diluida, es decir, 1% más en volumen. Y para la segunda parte directamente, si en 100 mililitros tengo 1 gramo de soluto, en 5 mililitros tengo 0,05 gramos de soluto. Bien, esto espero que les sirva para poder resolver problemas y nos encontramos en la teoría a partir de mañana para la comisión de 2 y 3. Igualmente están invitados los de la comisión 1 y 4, que el martes al final no pudimos tener clase. Y bueno, la semana que viene en los horarios habituales. Buenas noches y gracias.